¿Es posible que haya un tsunami en Miramar? ¿Un evento capaz de borrar del mapa a la ciudad de los niños? Quédate, porque para responder a esa pregunta primero debemos entender qué es un tsunami. Luego recordaremos el único antecedente en nuestras costas, las teorías que lo rodean y lo más importante, aprenderemos a cómo actuar si un fenómeno así volviera a ocurrir. Hola, hola, hola. Estoy acá en Miramar, un lugar de paz y tranquilidad. Cuánta calma, demasiada, ¿verdad? Pero ¿qué pasaría si de repente el sonido de las olas cambiara? La ciencia nos dice que un maremoto es un evento poco probable, pero la historia y las distintas teorías señalan otra cosa. Un tsunami no es una ola común. Es un fenómeno que se transforma de manera abrupta en el lecho marino y es totalmente indiferente a las condiciones atmosféricas o a la temporada del año. Se origina cuando un movimiento brusco, como un terremoto o un deslizamiento, desplaza una cantidad inmensa de agua en el océano. Esa energía viaja por toda la columna de agua, transformándose en una serie de olas que solo revelan su verdadero poder al alcanzar la costa. Para que no haya confusiones, te lo explico. En el mundo científico, el término correcto es tsunami, una palabra japonesa que significa ola de puerto, aunque en nuestro idioma también le decimos maremoto. Son lo mismo. Y para entender el riesgo que un evento así podría traer, debemos viajar en el tiempo, específicamente al 21 de enero de 1954, a la vecina ciudad de Mar del Plata. Era un día de sol radiante. La arena quemaba bajo los pies y la playa, como siempre, estaba llena. El ambiente tranquilo. Los vendedores ambulantes trabajaban entre las carpas y se escuchaban las risas de los niños divirtiéndose. Pero algo iba a cambiar. Interrumpimos nuestra programación habitual con noticias de último momento desde la ciudad de Mar del Plata. En la tarde de hoy, un fenómeno marítimo de características extraordinarias ha sembrado el pánico en las playas céntricas. De la nada, el cielo se nubló. El mar se retiró varios metros. Un silencio inquietante invadió la playa. Y luego llegó la primera ola. No fue una, sino 3 olas gigantes que subieron el nivel del mar más de 1 metro en pocos minutos. 3 olas de inusual tamaño avanzaron sobre la costa arrastrando carpas y sorprendiendo a miles de bañistas. Se reportan numerosos heridos y escenas de gran confusión. Las autoridades locales están trabajando en la zona. Repetimos, una extraña y violenta crecida del mar ha generado... El fenómeno generó un pánico masivo. Las crónicas de la época describen escenas de terror, con padres buscando desesperadamente a sus hijos entre la multitud. No hubo víctimas fatales, lo cual fue casi un milagro dada la cantidad de gente en el lugar. Nunca vi algo así. Dicen que se llevó todo. Pero la historia no termina ahí. A la mañana siguiente, acá en Miramar, ocurrió un hecho insólito. ¡Feroz ataque de tiburón en Miramar! Un banista fue atacado por un tiburón blanco, una especie que rara vez se acerca a estas costas. ¿Fue coincidencia? ¿O el tiburón, un animal ultrasensible, percibió el cambio en las profundidades y se acercó a la costa? Primero el maremoto en Mar del Plata y al día siguiente el ataque de tiburón en Miramar.
Fue algo casi bíblico. El daño fue de no creer. Las crónicas hablan de 250 puntos de sutura. Sobrevivir a eso en aquella época fue un verdadero milagro. 2 eventos anómalos en 24 horas, ambos con el mar como protagonista. Hoy la ciencia tiene una explicación. Aunque no se trate de un tsunami tectónico, el evento de 1954 fue probablemente un tsunami local. Una brusca caída de la plataforma continental o un gran deslizamiento submarino pudo haber generado esas olas. La teoría más fuerte no apunta a la Tierra, sino al cielo. Son olas generadas por un súbito golpe de aire de una tormenta. Un fenómeno conocido como meteotsunami. Esa ola, nacida del golpe de aire, se transforma al llegar a la costa. Crece y golpea con la furia de un tsunami meteorológico. Los científicos nos aseguran que el riesgo es bajo, pero no nulo. Los verdaderos desafíos en la costa atlántica argentina son las sudestadas. Hemos visto que aunque sea poco probable, no es imposible. Hemos desenterrado el pasado y explorado varias hipótesis. Pero toda esta investigación nos lleva a la pregunta más importante, una que, en mi familia, siempre está presente. Mi hijo suele hacerme preguntas al respecto de este tema. ¿Qué pasa si realmente ocurre un tsunami? A lo que mi hija agrega, ¿qué pasa si estamos en la playa? Y la respuesta a esas preguntas son la clave, porque al final el conocimiento es lo único que nos puede proteger. Por lo tanto, ¿qué deberíamos hacer? Si sentís un temblor prolongado de más de 20 segundos y estás en la costa, no esperes una alerta oficial. Evacuá de inmediato. Corre hacia un terreno elevado. Alejate de la playa y busca una zona alta. Si no podés escapar, subí. Si no hay terreno alto cerca, busca refugio en los pisos altos de un edificio sólido. Cuanto más alto, mejor. No regreses. El peligro no termina con la primera ola. Un tsunami puede consistir en un tren de olas que llega en series durante horas. No vuelvas hasta que las autoridades lo declaren seguro. Miramar sigue siendo un destino tranquilo y sin riesgos. Pero ahora, cuando mires el mar, tal vez lo hagas con un poco más de respeto. El evento de 1954, la ciencia y las diversas teorías nos enseñan que a veces los misterios más grandes no están en la tierra o en el cielo, sino bajo las mismas olas que hoy acarician nuestras playas.